nombre es Mar Vaquero, yo nací y crecí en Maspalomas, un pueblo costero al sur de Gran Canaria, una isla afortunada y como tal me considero yo también una mujer afortunada. El recuerdo que más predomina es el recuerdo de tranquilidad, de crecer en un sitio muy bonito, muy tranquilo y muy agradable. Mi padre era guardia civil de profesión, aunque yo siempre he pensado que por dentro realmente era un ingeniero, aunque no de formación, pero sí en la práctica. Mi madre es ATS, trabaja tiene una pequeña consulta al lado del patio en casa, siempre ha trabajado desde casa y diría que tiene el corazón del tamaño de la luna. Es muy bondadosa, muy querida en el barrio y creo que, o quiero pensar que tengo un poquito de los dos. Tengo el ingenio de mi padre y espero que la bondad de mi madre. Tengo un hermano mayor, tiene 3 años más que yo y desde que era chiquitín solo quería volar. Y tenemos vídeos de cuando era pequeño, fotos, lo único que quería era volar y a día de hoy es piloto. Cuando era pequeña pues no entendía bien lo que significaba tener esa figura en el hermano mayor, pero a día de hoy tengo claro que es uno de los ejemplos de conseguir lo que uno se propone y de tener esa pasión por el trabajo es lo que le hace sobresalir sobre el resto de sus compañeros. Por supuesto, mis padres hubieran preferido que tanto Miguel como yo nos quedáramos en casa, hubiéramos estudiado en la isla y hubiéramos tenido una familia cerca de ellos. Sin embargo, desde el principio nos dieron esa oportunidad y nos animaron a salir en mi caso, fuera de España. Muchas veces me preguntan qué es lo más complicado de este trabajo o de este estilo de vida, digamos, que llegamos. Y sin duda es el estar fuera de casa y tan lejos de la familia durante tanto tiempo. Y por eso me dio un poco de emoción al hablar de mis padres, porque ya es difícil de por sí ir a verles a España. Las vacaciones están muy limitadas y el trabajo demanda mucho tiempo, pero hoy en día con el gran problema que tenemos de la pandemia, pues no me ha sido posible viajar este año. Y hace mucho tiempo que no les veo a mis abuelos también y sin duda para mí es la parte más dura. Mi curiosidad por el espacio empezó de muy pequeña. Quizá tendría 7 u 8 años cuando vi por primera vez la luna, la superficie lunar, a través de un telescopio. Esa noche estábamos en la playa, cerca del pueblo donde vivimos, y el cielo estaba completamente oscuro y claro. De hecho, se ven muchísimas estrellas, hasta la Vía Láctea de noche. Y eso es gracias a la ley de protección de cielos de Canarias. Y en ese momento surgieron un montón de preguntas. Pero quizás la pregunta fundamental era ¿y por qué es la luna tan diferente a lo que me rodea? A las dunas de Maspalomas, a la playa, a la montaña. ¿Qué hay fuera de la Tierra? Tuve la suerte de tener a quien considero a día de hoy un mentor, Antón. Antón fue el que me llevó con su grupo de astrónomos locales con los telescopios a la playa. Y de ahí Antón, digamos que me acogió y empezó a llevarme a seminarios, charlas que daba el grupo de astrónomos, el club de astrónomos local, y de ahí surgió. En el año 1999 fue mi primer encuentro con Mar. Tenía entonces 15, 16 años
yo colaboraba con la Concejalía de Cultura de Maspalomas en la organización de actividades culturales aquí en este pueblo, y a la vez pertenecía a la Agrupación Astronómica de Gran Canaria. Entonces me pareció interesante proponer la realización de unas jornadas de astronomía en Maspalomas similares a las que ya se estaban haciendo en Las Palmas. Y allí estaba Mar, pero yo entonces ni sabía nada de ella ni lo que se proponía. Fue después de esas semanas de astronomía, cuando había un grupo de jóvenes, sobre todo interesados en continuar con las actividades, vi la oportunidad de transmitir los conocimientos que yo tenía a esos jóvenes que estaban interesados en seguir con la astronomía. Y fue ya entonces cuando conocí un poco más a Mar. Nosotros viajábamos por el sistema solar y ella ya estaba pues, en el cielo profundo. Preguntaba por galaxias, por cuásares, por agujeros negros y cosas así. Entonces ya me di cuenta de que Mar tenía algo especial, que no era una simple afición, sino que ya era una inquietud lo que tenía. Lo que recuerdo, charlas una vez por semana, quizás, o sería una vez por mes, por las tardes en la Casa Cultural de Maspalomas, y solía venir pues, un astrónomo de Las Palmas o algún miembro del club que pues, hablaba de un tema, el tema de astronomía del mes. Y fíjate que yo tendría pues 9 o 10 años, que no me enteraba de la misa a la mitad, pero me encantaba ir. Me encantaba ir y oír y ver las imágenes que mostraban que habrían tomado con sus telescopios. Y esto lo hacía por las tardes después del colegio. Su madre me decía, siempre venía por allí a preguntarme qué tal le va a Mar, la ves interesada. Yo digo, Mar, es que no es que esté interesada, está mucho más que interesada. Y era la preocupación constante que tenían por su formación. Esos son los recuerdos más vívidos que tengo de aquella época. Fueron cuando uno tiene la oportunidad de transmitir los conocimientos que tiene, sobre todo a los jóvenes, es de lo más gratificante que hay. Cuando llegó el momento de decidir qué quería estudiar, si iba a ir a la universidad y qué quería estudiar, pues yo creo que estaba claro que sería algo de ciencia. Esa parte creo que nunca la dudé. Y creo que la decisión la tuve clara cuando conocí a Miguel López Alegría, un astronauta español-americano, que dio una charla en la misma Casa Cultural una tarde, y justo después de uno de sus vuelos espaciales vino a Maspalomas como parte de un tour que estaba dando por España, y bueno, habló sobre su experiencia en la Estación Espacial Internacional, y mi padre me llevó, fuimos los dos por la tarde a escucharle. Y al final de su charla tuve la oportunidad de intercambiar unas palabras con él. Le llevé, recuerdo, mi libro de ciencias del colegio, pues igual no estaba en el instituto aún, pero poco faltaría. Y le pregunté, pues, ¿qué hago? Quiero ser como tú, ¿qué hago? Y la respuesta fue muy simple. Recomendó empezar con ingeniería aeronáutica. Y ya pues empecé a prestar un poquito más de atención a la carrera en ingeniería aeronáutica en concreto. Quedó claro que tendría que salir de Gran Canaria para estudiar esa carrera. Tanto en su momento la opción era Barcelona o Madrid, y Madrid fue. Y de ahí pues surgió la oportunidad de estudiar en una universidad americana con un campus en España. Es la Universidad de San Luis, tienen una sede en Madrid y te permiten iniciar la carrera en Madrid durante los 2 primeros años, y cuando completas una serie de cursos pues te puedes trasladar al campus principal de San Luis. Me ofrecieron una beca y opté. En mi opinión, la parte más complicada de estudiar una carrera en ingeniería es que realmente no ves la parte específica a esa ingeniería hasta que no llegas a 3.er o 4.er año. Y esos 2 primeros años pues son de matemáticas, físicas, de los fundamentos que un ingeniero debe saber. Y
es posible que uno pierda la motivación durante esos 2 primeros años porque realmente no ves la parte que te interesa. En este caso, pues de aviones, cohetes, motores, propulsores. En este caso, yo esa parte la estudié ya en Estados Unidos, en los laboratorios de la universidad, y ahí es donde realmente vi que la parte de ingeniería aeronáutica era exactamente lo que buscaba, lo que quería estudiar y a lo que me quería dedicar en un futuro. Cuando terminé la carrera de aeronáutica, decidí que quería continuar con estudios superiores, pues quería optar por un máster o incluso en un futuro por un doctorado. Y en ese momento de transición tuve un poco de duda. No sabía si quería continuar con un máster en ingeniería o si quería continuar con un doctorado en astrofísica. Hay una gran diferencia entre los 2 campos, pero en ese momento podía optar a las 2 opciones. Pues ese verano que terminé la carrera de ingeniería aeronáutica, opté por una beca en el Instituto de Astrofísica de Canarias. Por mi formación en ingeniería me dieron un puesto de becaria en el departamento de ingeniería mecánica. Tuve la oportunidad ese verano de trabajar con astrofísicos y con los ingenieros que diseñan y construyen los instrumentos para el Gran Telescopio de Canarias. Y ahí ese verano fue muy importante para mí porque fue cuando realmente me di cuenta de que la astrofísica no era realmente lo que quería, sino que quería continuar con la parte de ingeniería y no solamente quería observar pues, el sistema solar, estrellas, el universo, sino quería construir cohetes, sondas. Regresé a Estados Unidos y terminé la carrera de física en un año. Terminé las clases que me quedaban para completar la carrera de física. En ese momento, ese año tuve tiempo de pensar, de decidir cuál sería mi futuro y a qué universidad iría a estudiar un máster y qué sería lo que querría estudiar. Así que acabé con la carrera de aeronáutica y de física y me dirigí a la Universidad de Purdue. Creo que llegué a solicitar plaza en 11 universidades para el máster y Purdue fue la que más me gustó por mi profesora, por Kathleen Howe y por su grupo de investigación y digamos por la investigación el tipo de investigación que llevan a cabo. En ese momento que tuvimos la primera reunión, pues hablamos un poco del proyecto a largo plazo y de su grupo de investigación, del tipo de trabajo que hacen y me gustó mucho los proyectos en los que estaban trabajando. Así que decidí empezar en la Universidad de Purdue, empecé con un máster y continué luego con el doctorado y en ella vi una pionera en su campo. Su tesis doctoral, la tesis de Kathleen Howe, en el año 84 descubrió un tipo de órbitas, una familia de órbitas que bueno, pues no se sabía que existían y ese tipo de órbitas ha dado pie a una serie de misiones a lo largo de estos 20 años que hasta ese momento pues no pensábamos que serían posibles. La mayor parte del combustible que lleva una nave a bordo se quema intentando escapar el campo gravitatorio de la Tierra. Pues si el tanque tiene una capacidad del 100%, un 80-90% de ese combustible se gasta intentando escapar. Una vez que está fuera, que ya está en la trayectoria fuera de la Tierra, pues le queda muy poquito combustible. Y ese combustible es tan preciado, como todos sabemos, no hay gasolineras por el sistema solar. Ese combustible que le queda es muy preciado y hay que usarlo de la mejor manera posible. Entonces la idea del trabajo que hice con Kathleen Howe es intentar viajar de un punto a otro usando el mínimo combustible posible o, si pudiera ser posible, ningún tipo de combustible, sin usar gasolina, vaya.
Y esa es la idea general de la tesis, cómo encontrar trayectorias que no usen combustible. Sí, di una presentación en una de las conferencias, presenté pues, el último proyecto en el que estaba trabajando y creo recordar que fue en diciembre del 2012, sería. Kathleen Howe me llamó a su oficina una mañana y me dijo que había recibido una llamada del centro del Jet Propulsion Laboratory y querían saber si estaría dispuesta a hacer una entrevista de trabajo para el futuro. En ese momento, en diciembre, pues ya me quedaban unos 6 meses, me quedarían para terminar, pero bueno, no había siquiera empezado a escribir la tesis final y por supuesto le dije que claro, encantadísima de viajar a California para hacer una entrevista y pues en enero fue cuando me invitaron al laboratorio a hacer la entrevista para un trabajo pues en el futuro, en el verano, al verano siguiente. Así que esa entrevista fue la gran motivación para terminar la tesis doctoral, terminar de escribir, defender y empezar una nueva carrera en Los Ángeles. Me ofrecieron viajar a California para hacer una entrevista de 2 días y bueno, como parte de la entrevista pues te reúnes con muchísimas personas, diferentes ingenieros, científicos que trabajan en tu campo de investigación y también das una presentación sobre tu propia investigación y lo que tú crees que puedas traer al laboratorio. Y en una de esas charlas que tuve con un manager me preguntó: señorita, ¿y usted en qué te gustaría trabajar? Si te ofrecemos un trabajo, ¿qué querrías hacer aquí? Lo que me den, la oportunidad que me den. Pero no, tenía yo mi respuesta preparada y le dije que quería dedicarme a las operaciones. Quería aprender a navegar una nave. Yo de esa parte no sabía nada y pedí en la entrevista que si me ofrecían un trabajo quería aprender esas condiciones, esas restricciones y cómo adaptar esa teoría a la práctica. Y dicho y hecho, me ofrecieron un puesto en el equipo de navegación de Cassini. Así que desde el día 1 en JPL me dieron la oportunidad de aprender a navegar una nave. Cassini se lanzó en 1997 y estuvo pues 20 años en trayectoria por el sistema solar y 13 de esos años estuvo en el sistema de Saturno y sus lunas. Cuando yo llegué en el 2013 ya existía un patrón y ya existía un proceso bastante claro a la hora de hacer operaciones. Entonces para mí fue el mejor momento de llegar porque existía una manera de operar la nave y fue muy fácil para mí entender cómo se trabaja en este tipo de equipo y qué tipo de complicaciones existen a la hora de navegar una nave por uno de los planetas exteriores. Y justo después de esos 2 años tuve una oportunidad de participar en el diseño del gran final de Cassini, que fue cuando estrellamos la nave en Saturno en septiembre del 2017. Esta foto tiene una historia de fondo muy interesante, porque claro, uno ve la foto y pensará, pues está rezando, pidiéndole a Dios que salga todo bien, pero no, la historia es interesante. La semana anterior había hablado con un periodista, hablé con varios periodistas esa semana, y uno me preguntó cuál es la posibilidad de que no se esté en el planeta, de que no se desintegre. Claro, cuando uno te pregunta cuál es la posibilidad, pues la posibilidad es 0. Y bueno, pues yo seguí con mi semana y esa noche en la sala de control en JPL teníamos en la pantalla grande, sabíamos en qué momento iba a entrar en la atmósfera y en qué momento perderíamos contacto con la nave. Bueno, pues la nave en contacto con la Tierra enviaba señal continua hasta el final y íbamos viendo los puntos
en esa pantalla. Y a nuestra sorpresa, pasaron pues 3 segundos, 5 segundos, pasan 10 segundos, sigue entrando la señal de la nave, pasan 20 segundos, sigue entrando la señal de la nave y yo, claro, en ese momento pienso, me voy a comer mis palabras de lo que le dije al periodista. Y claro, en ese momento de pánico de cómo es posible, que obviamente creo que fueron 28, si recuerdo bien, 28 segundos más de tiempo que estuvo retransmitiendo la nave, fue un momento súper emocionante. Fueron instantes críticos porque en el momento en que la nave Cassini tenía que desintegrarse en la atmósfera de Saturno, ese instante no llegaba y pasaron unos segundos que fueron, Mar me comentaba que fueron terribles porque la nave no llegaba a desintegrarse. Al cabo de unos 30 segundos o así, finalmente llegó la desintegración de la nave y fue un momento emocionante para todos. Sé seguramente que habrá momentos muy bonitos también a lo largo de mi carrera, otras misiones en las que formaré parte, tanto del principio como del final, pero Cassini siempre tendrá un lugar muy importante en mi corazón. Una de las partes más complicadas de nuestro trabajo en el laboratorio como diseñadores de trayectoria o bueno, cualquier persona que trabaje en el laboratorio en una nave espacial es que tenemos una oportunidad de que salga todo bien, una oportunidad, y eso te obliga a diseñar, practicar, pensar y testear 1 y 1000 veces porque tienes una oportunidad de que salga bien. Un ingeniero mecánico que diseña el motor de un coche pues tiene la oportunidad de probarlo, de probar el motor en tierra y si falla pues alterar el diseño, volver a comprobar hasta que funcione como es debido, pero nosotros tenemos una oportunidad de que esa nave llegue a Saturno o de que llegue a Marte. Así que el trabajo en equipo es algo que forma parte del día a día. No hay ninguna tarea que hagamos solos. Es posible que empieces la tarea tú sola, pero llega un momento en que la revisan muchísimas personas, compañeros, expertos, tanto del laboratorio como de fuera. Y bueno, hay veces que las cosas no salen como uno espera y por supuesto hay desastres y fallos. Pero bueno, uno se siente, digamos, un poco mejor sabiendo que ha hecho todo lo posible, que ha evaluado todas las opciones que se puedan presentar y al final pues se aprende de los fallos. En el laboratorio me dedico al diseño de trayectorias y a la navegación de naves espaciales. Son 2 partes, digamos, no son independientes, pero una va después de la otra. El primer paso es averiguar, decidir dónde vamos y por qué. Y para eso viene un científico o un equipo de científicos que te piden al equipo de diseño de trayectoria que quieren volar a Saturno a estudiar el fenómeno en concreto que quieran. Entonces nuestra tarea empieza por determinar cómo se llega a ese punto de interés. Una vez que la nave ya está en vuelo, que despega de la Tierra, pasamos a la parte de navegación. El objetivo de la navegación es mantener la nave lo más cerca posible de esta trayectoria de referencia. ¿Por qué? Porque los científicos cuentan con que la nave va a llegar a tal punto a tal hora. Cuando yo llegué al laboratorio, Cassini ya estaba en vuelo. La trayectoria de referencia de Cassini ya estaba diseñada, así que pasé a la parte de navegación, de operaciones, de diseñar esas maniobras para mantener la trayectoria de Cassini sobre su referencia. Sería imposible para un ingeniero dar una lista concreta de la cantidad de descubrimientos que Cassini hizo durante sus 13 años en el sistema de Saturno, pero diría para mí los más interesantes, pero mis favoritos, digamos, son 2.
Titán tiene una atmósfera muy densa que impide ver a través de la atmósfera, nos impide ver la superficie desde la Tierra o desde los telescopios que tenemos alrededor de la Tierra o en la Tierra. Y no fue hasta que Cassini llegó al sistema de Saturno y sobrevoló la superficie de Titán hasta el final unas 127 veces que logramos ver con claridad la superficie de Titán, que pudimos ver a través de esa atmósfera tan densa. Vimos que existen lagos, montañas, ríos, el terreno es muy parecido a la Tierra, pero con unas condiciones muy diferentes. Los lagos son de etano y metano. No sería posible vivir en la superficie de Titán, pero antes de que llegara Cassini a Saturno, nunca nos imaginamos que ese tipo de topografía podría existir, tan similar a la Tierra, podría existir fuera de la Tierra. Y el segundo descubrimiento fue de el agua en la luna chiquitina de Encélado. Encélado tiene una superficie helada de hielo, y lo que no sabíamos hasta que Cassini se acercó a la Luna, es que realmente existe un océano de agua líquida salada con componente orgánico por debajo de esa corteza de hielo que tiene alrededor. Entonces fue por Cassini el poner esos ojos terrestres, digamos, ponerlos alrededor del planeta y de las lunas, que pudimos realmente observar estos cuerpos celestes tan increíbles. El tiempo de diseño, desarrollo y de implementación depende completamente de dónde va la nave y de cuánto de cerca está ese planeta o ese cuerpo con respecto a la Tierra. Por ejemplo, en el caso de Cassini, que fue a Saturno, es una nave más compleja, tiene más instrumentos, el presupuesto es más alto, lleva más tiempo de desarrollo y del diseño en general. Y estamos hablando de 30 años, de principio a fin, 30, 40 años, desde el momento en que alguien tiene esa idea, el científico que quiere ir a ese planeta e investigar lo que sea que quiera investigar, hasta que se termina la misión pueden pasar décadas. O sea que una misión espacial del calibre de Cassini puede llegar a ocupar la carrera de principio a fin de un ingeniero o de un científico. Sobre todo la parte de diseño lleva muchísimo tiempo, por lo que comentábamos antes de que tenemos una oportunidad de que salga bien y de que siga según el plan. Y para llegar a ese punto se requiere muchísimo planning, desarrollo y testing también. Y eso es lo que lleva más tiempo. De todos los proyectos en los que he trabajado en estos 7 años en el laboratorio, creo que el que más me llena de orgullo es el descubrimiento de una nueva técnica que nos permitiría sobrevolar muy, muy, muy cerquita sobre los anillos de Saturno. Y este descubrimiento lo hice con un compañero español que también trabaja conmigo en el laboratorio, y entre los dos descubrimos esta nueva técnica que permitiría pues, que una nave se acercara muchísimo a los anillos de Saturno. Por ello nos dieron un premio hace unos años y mi sueño sería pues, que esa técnica se llegara a implementar en un futuro en una misión a los anillos de Saturno. Creo que he conseguido entender que la mejor manera de desarrollar este trabajo con éxito es no tener miedo. Pero no tener miedo al trabajo en sí, sino a fallar. Porque es imposible saber qué problema se va a presentar, dónde voy a fallar, qué error voy a cometer o cómo voy a afrontar una situación, porque no sé esa situación cuál va a ser en el futuro. Y hace tiempo, de más joven, me daba ansiedad. Y hay un dicho que me gusta mucho en inglés, voy a intentar traducir a español, pero dice algo así como: el pajarito posado en la rama no tiene miedo a que la rama se rompa, porque su confianza no está en la rama,
sino en sus propias alas. La clave está en la confianza en uno mismo. Pero bueno, tampoco uno puede ir por la vida sin prestar atención sabiendo que todo se puede arreglar, porque bueno, hay otras cosas que se arreglan de una manera más fácil que otras. Lo importante es la atención al detalle. Prestar atención, ser cuidadosa en el trabajo e intentar siempre ver todo aquello que otros no vean. Siempre intentar ver qué puede salir mal, qué se me ha olvidado, qué puedo haber pensado de otra manera, y eso lleva pues tiempo y atención. Y en parte creo que cursar el doctorado me ayudó mucho a desarrollar esa estrategia. Como parte del doctorado uno debe resolver un problema que nunca nadie ha resuelto antes. Es un problema muy concreto, muy detallado, muy específico, pero ese problema que uno presenta en su tesis doctoral, en teoría, es un problema que no ha resuelto nadie. Y eso es muy importante a la hora de trabajar en proyectos de misiones espaciales. Hay problemas nuevos todos los días, problemas que nunca hemos visto. Si uno se bloquea y piensa, pues yo este problema no lo he visto nunca antes, no sé cómo arreglarlo, pues no podemos avanzar. Lo importante es qué herramientas tengo a mi disposición y cómo puedo empezar a resolver ese problema. Tenemos problemas nuevos, proyectos nuevos todos los días. Como ingenieros estamos entrenados a detectar ese problema. Cuando se nos presenta una solución, lo primero que vamos es a identificar dónde está el agujero, por dónde puede fallar o por dónde puede... Pero trabajando en misiones espaciales también tienes que tener mente abierta. Debes identificar cuál es el problema, pero decir no se puede tiene mucho peligro, porque no se puede hoy. Pero en 10 años, si logramos llegar a ese punto de desarrollo, sí que se puede. Pues después de la época de Cassini pedí trabajar en proyectos de investigación. Pues volví un poco a mi raíz universitaria y quise trabajar en propuestas, misiones que están en la fase de propuesta, que no han llegado al desarrollo y tampoco han llegado al vuelo, a la fase de vuelo, sino que están en fase de cambio y de desarrollo y de diseño. Esta fase de propuesta es muy interesante porque, a diferencia de la fase de operaciones, cuando existe un patrón y un proceso que hay que seguir, en la fase de diseño pues todo vale. Se evalúan diferentes diseños, ideas, ahí es cuando entra la parte de mente abierta. Estamos hablando de, pues, por ejemplo, una misión a Júpiter, Saturno, la Luna, en el futuro a lo mejor 15 o 20 años. Pues tienes que tener esa mente abierta y jugar con diferentes posibilidades y diseños. Entonces, cuando terminó Cassini, pedí volver a la parte de propuesta y de diseño y pasé a formar parte del equipo de Europa Lander, el diseño de una sonda que aterrizará en la superficie helada de Europa, una luna de Júpiter, con el único objetivo de detectar vida. Y ahora mismo hago mitad y mitad. La mitad de mi tiempo la dedico al desarrollo de propuestas y ideas para nuevas misiones, y la otra mitad la dedico a volar la sonda Parker Solar Probe, que pues bueno, está orbitando el sistema solar con el objetivo de acercarse lo máximo posible al Sol. Y a día de hoy es el instrumento o el objeto creado por el ser humano que más cerca ha estado del Sol. Y creo que he encontrado el buen balance entre la parte teórica y de diseño y la parte práctica y de implementación. El laboratorio está en Pasadena, entre Altadena y Pasadena, muy pegadito a la montaña, y tiene un ambiente como de campus universitario. Originalmente formó parte de la Universidad de Caltech, el Caltech California Institute of Technology, y creo que mantiene mucha de el ambiente universitario. De hecho, tenemos muchos estudiantes. Este verano ha sido diferente por la pandemia global,
pero en años anteriores, en los veranos, llegamos a tener hasta 700 becarios, estudiantes, tanto de instituto como de postdoctorado. Y muy informal, el ambiente no hay código de vestimenta de ningún tipo, de hecho casi todo el mundo va pues pantalón corto y muy tranquilo. Se suele trabajar mucho fuera. Hay mesas y sillas en muchos de los espacios exteriores del laboratorio y es muy común pasear por el laboratorio y ver todo tipo de reuniones que se llevan a cabo pues, en el patio o al lado de la fuente o al lado del café, de la cafetería. En el laboratorio somos unos 6.000, 6.500 empleados, más los estudiantes de verano o durante el año también tenemos bastantes estudiantes, pues podemos llegar a ser unos 7.000 en el laboratorio. En mi sección, en la parte de diseño de trayectoria y de navegación, somos unos 130. Y dentro de ese 130 pues hay varios grupos y el grupo de diseño y implementación de maniobra pues seremos unos 12 o 13. Tenemos un supervisor técnico y un supervisor personal, digamos, que se encarga de saber que estás bien, que llevas el trabajo al día, que no tienes mucha carga de trabajo ni poca carga de trabajo. Y luego está el supervisor técnico, que es para el que, digamos, haces el trabajo técnico, que puede ser un manager de una misión o de una propuesta. Una de las cosas que más me gusta de trabajar en el laboratorio es que siento que puedo preguntar, hacer cualquier tipo de pregunta y que también puedo decir algo que no esté bien. Ahora, también espero que algún que otro compañero me diga que lo que acabo de decir no tiene sentido y no debo ofenderme por eso. Hay una conversación abierta en general entre el grupo, se espera que así sea, que preguntes cualquier duda que tengas o cualquier cosa que se venga en mente y que también respondas como quieras. Esa es la mejor manera de asegurar que no se nos escapa nada y que si hay algo que no tiene sentido, que alguien lo pregunte y que destaque esa cosa que no tiene sentido, porque puede llegar a ser un problema en el futuro si no se detecta. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Es muy posible que el gran descubrimiento de la humanidad sea detectar vida fuera de nuestro propio planeta. Por el tamaño del universo y por simple probabilidad, yo creo que sí que existe la posibilidad de que haya vida, simplemente no la hemos encontrado. Y es como preguntarle a alguien, o en mi opinión yo lo veo como preguntarle a alguien que mire a un centímetro cuadrado de esta silla y diga, ¿existe vida en ese centímetro cuadrado o no? Pues no, en ese centímetro que veo puedo decir que no hay vida. Pero sin embargo, si expandimos ese centímetro cuadrado a todo lo que nos rodea, vemos pues, una variedad de árboles, personas, objetos, y ya cambia la perspectiva completamente. Y creo que en esa situación es en la que hemos estado hasta el día de hoy. Somos capaces de ver muy poquito. Los telescopios son nuestros ojos fuera de la Tierra y a día de hoy la tecnología nos permite ver poquito. Pero según esa tecnología va avanzando y con los telescopios de última generación vamos viendo más. Y una vez que vayamos abriendo ese foco de visión, iremos descubriendo todo lo que se esconde en el universo. Es una inquietud que tenemos todos, realmente estamos solos en el universo, hay vida en otros planetas, aunque no sea vida inteligente, que prácticamente está descartado, por lo menos en nuestro sistema solar, seguro que no. Pero para nosotros es una religión, es creer en algo que realmente no vemos y posiblemente no podamos ni ver. Lo hemos hablado en muchas ocasiones, es algo en lo que ella tiene un interés especial, acabar por lo menos su faceta profesional sabiendo que hay vida en otros planetas,
pero es toda una incertidumbre. Está avanzando, la tecnología está avanzando muy rápidamente y con ese avance tecnológico van los descubrimientos, el número de descubrimientos. Sabemos de planetas que existen en otras galaxias que están en una configuración muy parecida a la de la Tierra con respecto al Sol y la de otros planetas. Pues en un principio pensábamos que para que se diera vida en la Tierra pues debíamos estar en una cierta configuración, ni muy cerca del Sol, ni muy lejos del Sol, con una atmósfera, un campo magnético. Y a día de hoy sabemos que existen planetas en la misma configuración con su propia estrella. Pues es cuestión de acercar esos ojos de la Tierra, digamos, acercarlos a ese planeta, a esos planetas, para ver si existe vida o no. Me gusta mucho pasear. Con el tiempo he aprendido que andar me ayuda a observar lo que me rodea, la naturaleza sobre todo, y pensar. Y eso me lleva a pensar. Me sienta muy bien, así que casi todos los días salgo por la montaña a pasear y a respirar. Y una de las actividades que más me gusta hacer en casa es restaurar o trabajar con proyectos de manualidades. Me gusta trabajar con madera, me gusta soldar, me gusta crear arte en pequeñito y ese es uno de los motivos por los que más me gusta vivir en Los Ángeles, porque dedico parte de mi día a trabajar en ingeniería, ciencia, física, matemáticas, pero por las noches o los fines de semana tengo una variedad cultural que me rodea tremenda. El Observatorio Griffith es de mis sitios favoritos de Los Ángeles por dos motivos. Por la parte de astronomía, existen los telescopios en la cúpula, normalmente están abiertos al público y te permiten mirar por los telescopios. He visto Saturno y sus lunas, también nuestra luna a través de esos telescopios, pero también tiene unas vistas espectaculares de la ciudad de Los Ángeles. A las niñas canarias y a los niños canarios les diría que no tengan miedo. El miedo es terrible. El miedo nos paraliza, nos impide lograr lo que nos proponemos y nos bloquea en muchos sentidos, ya sea el miedo a hablar en público, a fallar, a romper algo, a decir algo. Hay que superar ese miedo. Y una vez superado ese miedo, el resto de verdad que llega por sí solo. Y ya superado el miedo, ya uno puede identificar una pasión, un reto, un objetivo, qué es lo que te llena. Canarias es un sitio ideal para crecer, para vivir y para tener una familia. Y ofrece muchísimas posibilidades a nivel de carrera profesional como a nivel personal también. Pero también hay mucho que no tenemos en Canarias. Yo recomendaría seguir el instinto de uno, la pasión y el objetivo. Y si la curiosidad es tal, de manera que no se pueda satisfacer dentro de la isla, pues explorar las oportunidades que se ofrecen fuera de la isla. Y siempre tendrás esa visión exterior de lo que es el mundo y sabrás valorar lo que tiene la isla. Yo, si pudiera trasladar el laboratorio a Maspalomas, no me lo pensaba. En un segundo, no me lo pensaba. Me encantaría volver a vivir y bueno, en este momento, pues a nivel profesional, aquí es donde estamos, pero nunca se sabe en un futuro dónde puede uno ir a parar. En el futuro espero poder seguir siendo parte de estas misiones con tal trascendencia a nivel científico y tecnológico, pero el pasado me ha enseñado que no se sabe lo que el futuro pueda traer. Y sí que pienso que en cualquier momento se presenta una nueva oportunidad, tanto en una conferencia que se pueda conocer a alguien, un email, una llamada, una oportunidad, y realmente uno
no se espera las sorpresas que te pueda traer el futuro. De hecho, hace 10 años pues no me hubiera imaginado que hubiera sido parte de la misión Cassini. Pues en los próximos 10 años el futuro no se sabe lo que nos trae, pero tengo muchísimas ganas de ver qué tipo de proyectos y de nuevos retos se presentan.